invitación y a todos ustedes por estar acá. Y aunque no esté a Mirta Varela, porque ella tuvo un montón que ver en mi tesis y después en el libro, ella fue la que me acercó a una bibliografía que en su momento para mí fue muy novedosa, que fue la que inspiró muchas de las preguntas que después trabajé en la tesis y acá en el libro. El libro, como decía Analía, es una versión más aligerada de lo que fue mi tesis de doctorado, con algunas partes menos, porque no está el estado de la cuestión y cosas que son un poco plomas para leer para alguien que no quiere leer una tesis. Y mi tesis y el libro son sobre el proceso de tecnificación del hogar y las transformaciones en la vida familiar y en las relaciones de género en el marco de ese proceso entre las décadas de 1940 y 1980 en Mar del Plata. Esta idea de la tecnificación del hogar surgió a partir de que a mí me interesaba sobre todo estudiar la historia de la familia. En realidad mi entrada al estudio de estas cosas es por la historia de la familia. Lo que yo quería hacer era una historia centrada en la vida cotidiana. En Argentina dominan otro tipo de lecturas de la historia de la familia, más centradas ya en las transformaciones demográficas o en transformaciones en las representaciones, y yo quería volver sobre esa historia y sobre estas décadas centrales del siglo XX que son identificadas con el auge de un tipo de familia, que es la familia moderna, con un tipo de modelo de domesticidad asociado a la clase media, pero para reconstruir las experiencias de quienes habían vivido esas transformaciones. Y pensarlo a partir de la cultura material me permitía hacer preguntas a mis entrevistados. La tesis está fundamentalmente basada en entrevistas, en relatos de vida, aunque trabajo otras fuentes que ahora les voy a comentar. Pero entonces volver sobre la cultura material, la vivienda, pero además las transformaciones en la vivienda vinculadas a la incorporación de nuevas tecnologías, me permitía hacer preguntas que ponían en primer lugar la vida cotidiana, el hacer de todos los días, el trabajo doméstico, el entretenimiento en el espacio del hogar y prácticas que tenían que ver con lo que se hacía todos los días y cómo eso se iba transformando. Y por otro lado, pensar en la idea de la tecnificación me permitía preguntar sobre transformaciones en la vida cotidiana. A veces hablar de lo que uno hace todos los días es difícil porque son cosas de las que habitualmente no hablamos, entonces no tenemos palabras para nombrarlas. Y al principio lo que notaba, yo quería hablar de la vida familiar, y lo que me pasaba es que en las entrevistas las cosas de las que yo quería hablar no aparecían, no eran objeto de discurso. Entonces pensar en estas transformaciones, en la incorporación de algunas cosas nuevas, la heladera, el lavarropas, televisor, daban lugar a recuerdos que daban cuenta de esas disrupciones, y cómo era antes y cómo era después, y dónde se ubicó y qué pasaba con eso y quién lo usaba y quién lo había comprado. Entonces me permitían hablar de aspectos de la vida cotidiana que de otra manera me resultaban difíciles de abordar en las entrevistas. Entonces trabajé con entrevistas, hice acá en el libro lo cuento, son 70 entrevistas a 45 sujetos, que son más mujeres que varones, pero en una proporción que no es descabellada. Son más o menos, si no recuerdo mal, 27 mujeres y 18, es el resto hasta 45, ¿no? Sí. Varones. Y trabajé además con otras fuentes, porque evidentemente solo con las historias de vida no alcanza. Entonces trabajé con prensa, en particular con algunas revistas de circulación masiva, pero dirigidas a distintos públicos. Trabajé en revistas femeninas, Para Ti, durante todo ese periodo, bueno, lo que estaba disponible en la Biblioteca Nacional en realidad, y medio, no la miré entera, miré una selección de eso. Miré Claudia, que salió en el 57, El Hogar, hasta que dejó de editarse en los 60,
y después miré otras revistas dirigidas a un público masculino como Mecánica Popular y Hobby, y revistas de decoración como Casas y Jardines, y algunas revistas particulares para los arquitectos y dirigidas a especialistas. Y trabajé además con manuales de economía doméstica y otros textos dirigidos a la ama de casa, y con algo de fuentes audiovisuales, con algo de televisión, pero muy fragmentario, muy poquito, que de hecho también me dio Mirta Varela, así que también tengo que volver a agradecerle por eso, pero muy poquitas cosas, algunos episodios de La Familia Falcón, algunos episodios de Dr. Cándido Pérez, pero muy poquitas cosas. Y lo que traté de hacer fue encontrar relaciones intertextuales entre los discursos construidos por mis entrevistados y las cosas que encontraba en las revistas y en estas otras fuentes escritas. Evidentemente no hay forma de hacer en términos históricos un estudio de recepción, pero como lo que a mí me interesaba era ver la vida cotidiana y los relatos de mis entrevistados, las revistas, los textos que también trabajé, lo que me permitían era tratar de buscar puntos en común en las formas de significar algunos objetos o algunos lugares, algunos espacios de la casa, algunas prácticas vinculadas al trabajo doméstico o al ocio doméstico. Las preguntas tenían que ver, como les decía, sobre todo con la historia de la familia y con esta dimensión de las apropiaciones de un modelo de domesticidad identificado con la clase media, apropiaciones que mi hipótesis era iban a ser diversas y que además no solamente encontré que eran diversas, sino que además eran desiguales, y que las apropiaciones de ese modelo de domesticidad daban lugar a una serie de desigualdades, tanto en términos de clase como en términos de género. Y en términos de esta diversidad, una cuestión que es importante es destacar que yo trabajé sobre un caso, que es un caso muy particular, que es el de Mar del Plata, que es una ciudad que ha sido ya trabajada. Hoy lo hablábamos en el café con Analía, gracias a esos trabajos que ya existen, como los de Elisa Pastoriza, es un poco más legítimo hablar de ese caso. Pero normalmente, y también se lo comentaba Analía, durante buena parte del desarrollo de mi tesis, a cualquier congreso o cualquier reunión a la que iba y presentaba mi trabajo y decía que era sobre Mar del Plata, tenía que justificar, la mitad del trabajo era justificar por qué Mar del Plata y no Buenos Aires, o cualquier otro lugar en realidad, pero sobre todo por qué no Buenos Aires, para hacer este tipo de aproximación. Y después de mucho tiempo, finalmente llegué a la conclusión, y espero que ustedes me acompañen en esto, pero por supuesto lo podemos discutir después, de que mirar un caso que no era el de Buenos Aires, en lugar de ser una desventaja, podía ser una ventaja, porque me podía permitir ver algunas cosas que normalmente no aparecen en el centro de los análisis y que tienen que ver entonces con otras desigualdades y con otras diversidades que implican la desigualdad regional. Y en temas vinculados al consumo, la desigualdad regional es importante. Mar del Plata no es tampoco Salta o, bueno, no sé, Santiago del Estero. Es una ciudad que queda muy cerca de Buenos Aires, y muy cerca no solamente en términos de distancia geográfica, que son muy pocas horas de viaje, ahora menos que antes, ¿no? Pero de todas maneras eran pocas horas antes. Ya en la década del 30 hay una ruta, que es la Ruta 2, todos los deben conocer, que se podía transitar fácilmente para llegar a Mar del Plata, y de hecho, más o menos a partir de los años 30, Mar del Plata empieza a ser el destino turístico ya no de la élite como a principios de siglo, sino de la clase media. Y eso acerca los modelos culturales que se estaban difundiendo en esta ciudad a la ciudad de Mar del Plata. La clase media marplatense encuentra en la imitación de los turistas porteños una forma de distinción. Los marplatenses, y lo decía hoy más temprano a Mabel, los marplatenses queremos ser porteños. Queremos es una cosa, yo no me quiero incluir ahí, discúlpenme, pero hay una tensión, una cuestión de imitación y limitación de los consumos culturales, y eso me parece que acercó
cuestiones vinculadas a este modelo de domesticidad, Mar del Plata de una manera mucho más rápida que la que quizá pueda haber llegado a otros lugares del país. Pero además la propia condición de ciudad turística hizo que por la propia comodidad de los veraneantes, muchos de los adelantos que tenían en su vida diaria en la ciudad fueran trasladados a las casas de veraneo que se estaban haciendo en estas décadas centrales del siglo XX, con lo cual hay una cercanía muy fuerte en términos de los consumos en este periodo entre la ciudad de Mar del Plata y la ciudad de Buenos Aires. Entonces es un caso excéntrico en Buenos Aires, pero tampoco está tan alejado y permite reconstruir en algún nivel la diversidad regional y en algún nivel estas dinámicas de imitación o copia de lo que está pasando en la clase media o en las clases medias de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, les comenté ya las fuentes y entonces problemas que traté de abordar en la tesis tenían que ver con esto de la historia de la familia, pero también, como me parece que un poco quedó evidenciado con lo que estaba diciendo, problemas vinculados a la historia del consumo y a otras historias a las que de algún modo yo intenté contribuir. Veremos si eso funcionó o no. En esa aproximación, los objetos, distintos objetos, pero en particular los objetos novedosos, los electrodomésticos, los objetos que funcionan a electricidad, a gas, los objetos nuevos, objetos modernos, que cambiaron el hogar, eran el centro de mi atención. El hogar moderno o el hogar tecnificado puede pensarse en distintos niveles, ¿no? En un nivel de estructura del hogar, los hogares previos a los hogares modernos, para los sectores populares eran sobre todo la casa chorizo, construida por adyacencia de distintos ambientes. A medida que las familias iban teniendo dinero iban incorporando una habitación más, y los hogares de la élite eran mucho más suntuosos y con muchos más ambientes específicos para distintas actividades. La casa moderna en ese sentido es distinta, es una planta compacta que reúne en la misma planta la cocina, el baño y las habitaciones, y en ese nivel uno puede pensar en la modernización del hogar, también en la incorporación a distintas redes de servicios como la electricidad, el gas, el agua. Y uno puede pensarlo también en términos estéticos. Hay una estética de la vivienda moderna, pero a mí me gustaba y me parecía que lo que más tenía que ver con las preguntas que a mí me interesaba responder eran esta cuestión de la modernización del hogar, de la tecnificación del hogar vinculada a esta incorporación de nuevas tecnologías. Y entonces en esa incorporación, una forma de clasificar que usé, aunque es un poco problemática y ahora podemos también discutir eso, era pensar en artefactos vinculados al trabajo y artefactos vinculados al entretenimiento. Y el capítulo del que hoy les voy a hablar fundamentalmente de mi libro es el capítulo vinculado a las máquinas de entretener, entre comillas. Digo que es una clasificación un poco difícil, una clasificación en un nivel porosa, porque trabajo y el trabajo en el marco del hogar no es tan claramente identificable, por lo menos uno lo piensa en los términos de los propios sujetos a los que entrevisté, por lo menos. Las mujeres, que son las que básicamente trabajan en la casa, no identifican inmediatamente sus tareas como trabajo. Si ante la pregunta ¿usted trabaja?, en general contestan que no. Entonces tremendo. Usted trabaja, no se llama de casa. Y después sí hay una lectura de que eso era trabajo, o qué es trabajo y una serie de cosas. Pero entonces hay, yo creo que es trabajo y por eso las identifico como máquinas de trabajo o artefactos vinculados al trabajo doméstico, pero eso no aparece directamente
en los discursos de la propia experiencia, y de hecho cuando mirás la publicidad, como en esta publicidad de Cometa de la década del 50, el trabajo doméstico en realidad aparece invisibilizado. Ahí no hay trabajo. La incorporación de estas máquinas o de estos eléctricos servidores, como aparecen en otras, así se lo llaman en otras publicidades, en realidad invisibilizan el trabajo del ama de casa, asumiendo que la sola presencia de uno de esos artefactos soluciona lo que hay que hacer en la casa. Solos, por sí mismos. Son eléctricos servidores que por sí mismos resuelven las tareas. Bueno, mi hipótesis es que efectivamente eso no pasa, pero bueno, ese era el discurso dominante en la época. Y al contrario, las máquinas del entretenimiento, evidentemente el televisor no es una máquina de trabajo. Sin embargo, en las publicidades, sobre todo en las publicidades de este tipo de artefactos, las radios y los televisores dirigidas a un público masculino, en esta revista que les comentaba como Mecánica Popular o Hobby, el televisor y la radio aparecen como artefactos a partir de los cuales el varón puede tener un trabajo productivo. Cómprese este manual para hacer service de televisores. Si usted se compra, no sé qué, va a poder ganar un dinero extra haciendo este tipo de trabajo. Entonces hay en los discursos de la época una porosidad muy grande en relación a estas categorías de las máquinas de entretener y las máquinas de trabajo. Aún así, a mí me parecía que era una categorización que podía ser útil por lo menos para ver algunas cosas. Entonces, hoy sobre todo me voy a centrar en estos artefactos vinculados al entretenimiento, como la radio y el televisor, fundamentalmente en realidad en el televisor, y voy a hacer alguna referencia, pero más bien superficial, a los tocadiscos y al windcofón, que eran otros de los artefactos vinculados al entretenimiento que caracterizan la década del 60 en particular. Bueno, acá hay una cita que está mal, la segunda cita no es de Williams, pero lo corregí en una versión, en el archivo que se arruinó estaba corregido. No importa, para los fines de lo que voy a decir da igual, pero ustedes sepan que esa cita está mal. Las máquinas de entretener me permitían abordar en particular una tensión que a mí me pareció siempre muy atractiva, como muy, no sé, un disparador para pensar muchas cosas, que era la tensión entre lo público y lo privado, a partir de esa idea Sir Williams de la privatización móvil y que había supuesto la presencia de estos artefactos que reproducían discursos del mundo público en el seno del espacio privado. Y eso era algo para mí muy atractivo y sobre lo que quería volver, sobre todo porque había visto ya en otros trabajos que ya existían cuando yo empecé con mi tesis, como el trabajo de Mirta Varela y el trabajo de Andrea Matallana sobre la radio, qué sé yo, que la asociación de estas tecnologías con el espacio doméstico no había sido inmediata, sino que había llevado algún tiempo, y esos primeros usos públicos a mí me resultaban muy atractivos. Supongo que ustedes deben tener cierta familiaridad con esas lecturas, así que no quiero sobreabundar, pero sí volver a decir que la radio empezó a difundirse en Argentina en los años 20, que en los años 30 ya era un artefacto muy corriente, común en buena parte de los hogares de la Argentina. Para el momento en el que yo empiezo a mirar, tengo datos del censo del 47, y en el censo del 47 en la provincia de Buenos Aires alrededor del 67%, ahora no les quiero mentir, pero es un número así, perdón, el 62% de las viviendas contaban con una radio. Para ese mismo año, en el mismo censo del 47, uno puede ver que solamente el 18% de las viviendas tenía una heladera, pero no cualquier heladera,
solamente el 3% de los hogares de la provincia de Buenos Aires tenían una heladera eléctrica. El resto eran heladeras a hielo o a gas, sospecho que las de gas no eran tantas, pero eran sobre todo a hielo. Entonces, comparar el 62% de viviendas con radio contra el 3% de viviendas con heladera es un dato fuerte. La radio ya tenía una difusión muy grande, estaba muy presente en la vida doméstica, en los hogares de la población, por lo menos de la provincia de Buenos Aires. Eso, sin embargo, no descontaba, para ese entonces, usos públicos de la radio. La radio, y esto también lo trabajó Andrea Matallana, permitía la reunión del público en distintos espacios. Había programas que se transmitían desde un teatro y la gente iba al teatro a conocer a sus estrellas, qué sé yo. La radio servía en los bailes de los clubes de los barrios y sí, y había digamos, era objeto de reuniones entre distintos sujetos, no necesariamente era la escucha doméstica la única que existía. Con la televisión pasa algo parecido, y esto supongo que también todos ustedes lo saben. La década del 50 la televisión empieza a ser transmitida en el país en el 51, y durante la primera década, por lo menos según la hipótesis de Tabarela, y esto es algo que también hablábamos con Mabel, la gente mucho no le daba importancia a la televisión, y quien miraba televisión en general había como estos usos públicos del televisor y estas miradas públicas de la televisión, que es algo que también pasaba, por ejemplo, en Estados Unidos. En realidad no es algo tampoco tan distinto de la Argentina, es como la incorporación de estos objetos que eran muy caros. Al principio no todo el mundo tenía uno en la casa, entonces era lógico que hubiera este tipo de dinámicas de usos comunes. A Mar del Plata la televisión llega una década después, o casi una década después, en 1960, y en ese sentido Mar del Plata también es un caso interesante para pensar. Las señales en el interior del país arrancan en ese año, y hay solamente dos ciudades que tienen señales locales, que son Mar del Plata y Córdoba. Entonces, 9 años después llega Mar del Plata, pero con una expectativa mucho mayor. Si en Buenos Aires la televisión durante 9 años estaba ahí y nadie la veía, en Mar del Plata, cuando llegó a Mar del Plata, la gente la estaba esperando. Y sobre todo la estaban esperando los que eran chicos en esa época. Y entre mis entrevistados hay muchísimas historias de cómo, digamos, de las aventuras de recibir la señal de televisión antes de que existiera el canal local. La primera emisión del canal local es en diciembre del 60, creo que el 18 de diciembre, pero puede que me esté equivocando, pero más o menos en diciembre del 60, y a alguna gente, la que podía, porque los aparatos, los televisores eran un poco más baratos, pero tampoco era que eran tan accesibles. Los que tenían un televisor en la casa cuentan historias de colgar antenas y captar señales de Uruguay, y hay toda una cuestión vinculada a la aventura que uno puede leer cuando lee historias de la radio, pero menos cuando lee historias de la televisión, y eso ahí aparece porque la gente estaba esperando que la televisión llegara a la ciudad. Y tanto es así que unos meses antes en realidad hay publicidades de televisores desde unos años antes, ya desde el 57, 58, en el diario local hay publicidades de televisores que nadie sabe para qué se podían comprar si no había señal de televisión, pero las publicidades estaban. Y unos meses antes de que se lanzara la señal local, Canal 8, empiezan a salir una cantidad de notas sobre la televisión y sobre el televisor. Hay una columna que empieza a salir en septiembre del 60, que es el consultorio técnico o el consultorio televisivo, una cosa así es el título, y recomiendan a la gente que ya tiene televisores que los saque de la caja un ratito por día y los prendan para que no agarren humedad. Hay una serie de cosas. No tienen señal antes de la señal. Sí, claro, no tiene señal, entonces el televisor está guardado,
pero les piden que lo saquen para que no los enchufen, como el auto, que si no lo usan lo hacen más o menos igual. Y hay otro montón de cuestiones. Bueno, acá esta es una nota que tiene que ver con qué tipo de artefactos hay también. Eso es un laboratorio, es un espacio donde se arman televisores. Hay todavía en esa época mucho armado de televisores, las partes se compran, pero se arma finalmente en un lugar como ese, y entonces se vendían ese tipo de televisores, eran más baratos, otra vez con esta lógica de la técnica y los saberes del pobre en el sentido de desarrollo. Y hay otras cosas, como estas viñetas, que también son bastante frecuentes, que no tienen mucho que ver en realidad con el televisor ni nada, pero ya pensar en ver lo que pasa en la ciudad a través de la pantalla marca que la cultura televisiva estaba más o menos instalada en la ciudad, la gente estaba esperando ver eso. Estas también son publicidades de un poquito antes de que empezara la señal local, y como ustedes ven, le incitan a la gente a comprar los televisores antes de que llegue la señal del canal local, porque después no va a haber más, y además les ofrecen artículos adaptados al medio local, antenas preparadas específicamente para zonas marítimas. No sabemos el salitre que le puede hacer a las antenas, pero por las dudas les venden artefactos adaptados a los usos locales. En fin, este entusiasmo con la televisión queda plasmado en, por ejemplo, los números que da un directivo del canal local a poco de aparecer la señal de Canal 8, que es el canal que tenemos allá en Mar del Plata, que decía que ya en 1960 en Mar del Plata había entre 12.000 y 14.000 artefactos de televisión, o sea, 14.000 televisores, y que para fin de ese año Mar del Plata contaría con un televisor cada 10 habitantes. Estimaba, además, que, bueno, igual esto ya es para 1980, estimaba que para 1980 había 350.000 televisores y 1.300.000 espectadores. Retengan ese número: 350.000 televisores y 1.300.000 espectadores. Mar del Plata en ese año, en 1980, tenía 430.000 habitantes. Los números que está dando el directivo del canal son imposibles. Había que tener, no sé, un televisor cada 3 habitantes. Es ridículo. Dos en cada casa. Sí, más o menos. Es ridículo completamente, pero eso tiene que ver con construir a la ciudad, porque además la comparación con Buenos Aires es permanente. Qué rápido que crece la cantidad de televisores en Mar del Plata, porque es un signo de progreso. Y otra vez aparece esto que decía al principio, de la imitación de los consumos de Buenos Aires como una forma de mostrar el adelanto, el progreso social de la ciudad. Ahora, si bien fue esperada y ansiada, sobre todo, insisto, por los que eran chicos en ese entonces, porque en las entrevistas esto aparece de una manera bastante evidente, las personas más grandes no se acuerdan mucho ni de lo que pasaba en la televisión ni de qué pasaba con... no tienen mucho recuerdo de eso. En cambio, los chicos se acuerdan absolutamente de todo, cuáles eran los programas, y se acuerdan de cosas un poco ridículas también, pero bueno, eso es parte de la historia de la televisión. Pero para los más grandes, más que la televisión, lo que importaba era el aparato, el artefacto televisor. Y eso generaba una serie de ansiedades y relaciones o miradas ambiguas respecto de estos artefactos novedosos. Acá copié dos fragmentos de dos entrevistas. Es increíble. Sí. En serio, por en el libro las veces que aparece Matilde. Sí, es genial. Pero Felisa es mi preferida. Felisa es la que decía todas las cosas que yo quería grabar y después ir a copiar, porque... Pero sí, es muy gracioso. Sí, son geniales. En el primer fragmento, que es Matilde,
Matilde habla de su mamá y de por qué su mamá, que podría haber comprado un televisor, ni bien salieron porque estaba en condiciones económicas de hacerlo, no quería comprar uno. Y en realidad uno puede ver en ese fragmento que lo que le generaba ansiedad no era la televisión, porque iba a haber televisión a la casa de la hija. El problema era el aparato, no quería tener ese aparato en su casa. Ese aparato era un aparato problemático. Entonces, televisión sí, pero en la casa de la hija se terminó comprando un televisor en 1972, es decir, muchísimo después de lo que podría haberse comprado, pero esto tiene que ver con estas reacciones ambivalentes. En el segundo caso, también es alguien que cuenta una historia de un tercero, porque en general es difícil contar este tipo de cosas respecto de una misma, en primera persona. Es más fácil contarlas de otros y hacer chistes con eso. Entonces, en el segundo caso es Felisa, que es mi preferida, que habla de su suegra y que explica por qué a su suegra también le generaban algunos problemas el televisor, y porque su suegra creía que la estaban mirando. Entonces, le pide a Felisa que apague la televisión cuando se va a desvestir, el televisor cuando se va a desvestir, porque así no la ven, para preservar su intimidad. Ahora, más allá de lo gracioso de esta anécdota, lo interesante es ver cómo efectivamente la presencia de estos artefactos tensiona los límites entre lo privado y lo público. Para algunos hay una invasión de la intimidad, hay un avance del mundo público sobre el espacio privado, en sentidos que por ahí no son los que nosotros pensaríamos ahora. No sé, creo que nadie cree que lo están mirando desde la tele, aunque hay que ver. Pero bueno. Sí. ¿Cómo? Andas mirando desde otros lados. Para otros dispositivos. Para atender a ese tipo de reacciones, de hecho los televisores eran presentados con formas que resultaban, o que por lo menos buscaban algún nexo con tradiciones ya presentes, con cosas que la gente conocía. Entonces, muchas veces se presentaba a los televisores, que además eran aparatos muy grandes, como muebles. Y acá esta es una foto de una columna que había en el diario local de decoración de interiores, y se ve cómo el televisor está mezclado con el resto del mobiliario de la sala, pero si lo miramos en relación con esta otra foto también de la misma columna, ese desdibujamiento de la novedad del televisor es todavía más fuerte, porque acá no hay una chimenea, pero la chimenea se parece a un televisor. Entonces hay como un desdibujamiento del televisor que se asemeja, y una chimenea que se asemeja al televisor, como la forma, sino de evitar las disrupciones que podía generar el televisor, era sencillamente escondiéndolo, teniendo un mueblecito con dos puertas donde uno lo tapa y ya está, no genera más inconveniente. Otra reacción posible era presentarlo como un electrodoméstico, que se va apelando a la idea de la novedad, el progreso, el plástico es la vedette de la época. Entonces, presentarlo como un electrodoméstico más permite, por un lado, que se lo sitúe en algunos lugares como la cocina, que el mueble es un poco más difícil que se ponga ahí, el televisor mueble, el televisor electrodoméstico puede estar en la cocina de una manera más fácil, pero además permite que se lo vincule a otro tipo de referencias vinculadas a esta idea del progreso y el progreso y la técnica en el mundo doméstico. Felisa de nuevo, hablando de su televisor rojo que había puesto en la cocina. Bueno, yo les decía que en los primeros años de los usos del televisor y de la televisión en general en la Argentina, y en otros lugares también, habían dado lugar a usos públicos o usos no necesariamente domésticos de ese artefacto. En Mar del Plata, a donde la televisión llega, como les había dicho, 9 años después de lo que llega a Buenos Aires, el modelo de la televisión que se ve en casa llega también mucho más rápido, porque para cuando la televisión llega a Mar del Plata, en Buenos Aires ya se empezaba, la difusión del uso doméstico era mucho más palpable. Entonces hay como hay una sincronía constitutiva de la televisión en Argentina,
En el caso de la televisión en Mar del Plata, esto es doblemente así, porque es no solamente la sincronía de lo que pasa en Buenos Aires, sino además de lo que pasa en Buenos Aires respecto de lo que pasa en Mar del Plata. Entonces esas dos cosas se dan al mismo tiempo. Los artefactos son más baratos, entonces más gente puede tenerlos, y sin embargo no todo el mundo, y también se reproducen estos usos no domésticos, que no necesariamente públicos, de la televisión o del televisor. Quienes más viajan de un lugar a otro para ver televisión son los niños, o por lo menos eso otra vez aparece en los relatos de mis entrevistados. Como les decía, los adultos, los gran adultos en esa época no recuerdan mucho de la programación y no recuerdan ir demasiado de una casa a otra a mirar televisión, pero los chicos sí. Y hay una distinción que tampoco es tan importante, pero cierta distinción en los lugares a donde van a ver televisión las personas de sectores populares y de clase media. La clase media va a ver televisión a la casa de algún pariente o eventualmente de algún vecino, y los sectores populares van también a lo de algún vecino, pero sino al club del barrio, a la sociedad de fomento, a lugares ya así más públicos. En general, entre mis entrevistados encontré sobre todo gente que iba a ver televisión a la casa de alguien, salvo un caso que es el de estos hermanos, Claudio y Luis, cuyo padre había comprado un televisor muy tempranamente, incluso antes de que hubiera señal, y que recibían visitas permanentes, o eso es lo que cuentan. En realidad en el barrio nadie más se acuerda de eso, pero bueno, ellos lo cuentan así, que todo el mundo iba a ver televisión a su casa. En los recuentos, en los relatos que ellos hacen de ese televisor, lo que se destaca es el televisor como un objeto de lujo. Y en particular insisten, y ustedes lo pueden ver un poco en estos fragmentos, en que el televisor que su papá compró era un televisor importado. Uno de los hermanos dice totalmente importado. Uno no sabe qué quiere decir con eso, pero totalmente importado, que además era el mejor que había, y que esa compra tiene que ver con la locura por la técnica del padre. Entonces, de alguna manera se vincula el televisor en estos relatos a esta cuestión del objeto de lujo, y por otro lado a la masculinidad del padre, que quería lo mejor y además era un loco de la técnica. Los tiempos del acceso al televisor en Mar del Plata están condicionados en parte por esto que los televisores eran ya más baratos, insisto, no tanto, pero eran un poco más baratos, y en ese sentido la expansión del uso doméstico es más rápida de lo que había sido en la ciudad de Buenos Aires, que llevó más tiempo. Un momento clave de ese acceso al televisor me parece que es la llegada del hombre a la luna. Por lo menos en el recuerdo de mucha gente, tener o no tener televisor en ese momento es clave. Alguna gente todavía no tenía, no es que todo el mundo tenía televisor para ese entonces, pero ese es como un gran acontecimiento televisivo que todo el mundo miró por televisión, y es un momento al que muchos de mis entrevistados se referían para pensar si tenían o no televisor. El segundo de los fragmentos que aparece ahí reproducido es el de una familia que de hecho no tenía televisor, pero a la que le prestaron uno para ver la llegada del hombre a la luna. El fragmento que aparece arriba está ahí para dar cuenta de cómo en la memoria esa historia de cuando llega el televisor a la casa da lugar a algunos deslizamientos que tienen que ver con el lugar naturalizado que hoy tiene el televisor en los hogares de buena parte de las familias argentinas. La mujer que entrevisté, Natalia, es una mujer relativamente joven, nació en el 65, entonces acá saqué una parte de la entrevista, pero la pregunta que yo le hacía era qué artefactos domésticos, qué electrodomésticos había en su casa cuando ella era chica. El primero que nombra es el televisor, y me dice que el televisor existía o estaba en su casa desde que ella había nacido. Me dice, no había muchas cosas, pero teníamos televisor.
Entonces yo le hago unas preguntas más, a ver de cuándo y qué sé yo, y no se acuerda, entonces llama a la hermana. Y lo que aparece ahí es lo que yo puedo escuchar de la conversación con la hermana. Y ahí se pueden ver estos deslizamientos. Ella, en principio, sostiene que había un televisor cuando ella nació en el 65. La hermana le dice que no, que el televisor lo compraron después. Pero terminan coincidiendo las dos, consensuando en que tenía que haber televisión porque ya había televisión en Mar del Plata. Entonces era inconcebible que hubiera televisión en Mar del Plata y que su familia no tuviera un televisor. Entonces mezclan todas las fechas y terminan diciendo que la televisión en Mar del Plata empezó en el 65 y hacen coincidir tres acontecimientos que no necesariamente coincidían en el tiempo, pero que tienen que ver con esta necesidad de justificar o de decir que en su casa había televisor desde que la televisión existía y desde que ella había nacido, dando cuenta de esta naturalización de la presencia del televisor en la vida de las familias marplatenses, por ejemplo. Hay una cosa más que para mí es interesante y que tiene que ver con esta otra vez tensión entre lo público y lo privado en este momento, y que tiene que ver con la presencia más fuerte de los sectores populares en los espacios públicos, y en ese sentido con la emergencia de algunas prácticas de entretenimiento en el espacio doméstico como formas de distinción de la clase media. Entonces, para algunos sectores, tener un televisor o un wicofón, en el caso de los jóvenes, podía implicar tener formas de entretenimiento en el espacio doméstico y no necesariamente en el espacio público ocupado en este momento por sectores populares. Lo que tienen ahí proyectados son dos fragmentos de dos entrevistas: Felisa, que es mi preferida, y Aurelia, que vivían en dos barrios distintos. Algo que no les dije es que mi trabajo es sobre la ciudad de Mar del Plata, pero de la ciudad de Mar del Plata yo dentro de la ciudad hice foco en dos barrios. Después entrevisté a otra gente que no era de ninguno de los dos, pero centré las entrevistas en esos dos barrios: Santa Mónica y Bosque Alegre. Esos barrios con nombres muy estrambóticos, se llaman así. Santa Mónica y Bosque Alegre son dos barrios de clase media, pero Santa Mónica tiene un origen más vinculado a los sectores populares, además tiene un crecimiento espontáneo. En cambio, Bosque Alegre es fruto de un proyecto de una compañía que loteaba tierras y creó el barrio, y es como un antecesor de los barrios privados. Tenía un lago artificial en el medio, y calles curvas, y había una arboleda plantada a propósito en el barrio y demás. Entonces Felisa, que vive en ese barrio, recuerda que en esa época era un lugar muy lindo, era ocupado todos los fines de semana por la gente que para ella eran los ladrones, los ocupas, no los desocupas, pero de todas maneras los invasores que iban todos los fines de semana a apropiarse de ese lugar tan hermoso en el que ella vivía y lo degradaban, le ensuciaban el lago, se robaban las plantas, rompían las cercas. Y en ese sentido, frente a ese tipo de usos del espacio público, tener un televisor, tener un acceso a una forma de entretenimiento privado, doméstico, donde solamente pueden entrar los invitados, podría implicar una marca de distinción. El segundo fragmento que tienen ahí proyectado es una entrevista a Aurelia, que es una migrante de Santiago del Estero, que vive en Santa Mónica, en este otro barrio que también es de clase media, pero que tiene otro origen. Y para Aurelia, al contrario de lo que pasa con Felisa, el hecho de que viniera gente del centro al barrio, Santa Mónica y Bosque Alegre quedan muy cerca, pero Santa Mónica está cerca de una suerte de monte que en ese momento no había sido urbanizado todavía, entonces mucha gente iba a pasear los fines de semana y a hacer asados, picnics. Entonces que la gente fuera a ese lugar, que era contiguo a Santa Mónica, el barrio donde vivía Aurelia, para Aurelia era, al contrario de lo que le pasaba a Felisa, una muestra de que ella compartía los consumos culturales del centro.
y que entonces ella estaba integrada a la vida social de la clase media. Entonces las lecturas del entretenimiento público son bastante distintas para alguien proveniente de sectores populares y para alguien proveniente de la clase media. Y eso me parece que permite enmarcar también los sentidos que podía tener la incorporación de un artefacto como el televisor al mundo privado, en el sentido de estas formas de entretenimiento que no se comparten con los de afuera. Ahora, para este momento también, durante la década del 60, hay otro significado que se atribuye o se empieza a atribuir a la televisión como un consumo degradado y en ese nivel como un consumo femenino. El televisor, bueno, acá aparece bastante claramente en este anuncio donde el varón se compra todos los artefactos que tienen que ver con el sonido y la música y la mujer se lleva el televisor. Hay cierta identificación del televisor como un objeto femenino que nunca es completa, porque en realidad nunca termina de ser así, pero esa identificación tiene que ver con esos usos o esa identificación como un consumo degradado. Que en este fragmento, otra vez Matilde, que es la que había aparecido en algunas diapositivas antes, aparece expresado más claramente, ¿no? Matilde es una mujer que dice que no veía televisión porque no tenía tiempo, porque dedicaba su tiempo a hacer algo valioso, trabajaba. Al contrario de lo que hacían sus hermanas y su madre, que miraban televisión porque eran o amas de casa o niñas. Entonces, esa identificación de la televisión como consumo degradado vuelve a estar ahí de manera más clara. Y más clara y más graciosa en la segunda viñeta de estas dos que tienen acá, que es también una de las viñetas que aparecían recurrentemente en el diario local, en las últimas páginas del diario local. Se acusaba a las amas de casa de no hacer su trabajo y muchas veces se adjudicaba ese no hacer su trabajo que estaban mirando televisión. Y esto me permite introducirme en otra dimensión de lo que me gustaría presentar hoy acá, que es la distinción entre los usos privados y los usos domésticos. Hasta ahora venía hablando en términos de público y privado y estaba, aunque no lo había dicho, implícitamente asumiendo que privado quería decir en el espacio del hogar. Ahora me gustaría hacer una distinción más y pensar en términos de lo público como lo que no pasa dentro del hogar, pero en términos de lo privado y lo doméstico como dos dimensiones distintas. Para eso me voy a apoyar en las categorías que propone Soledad Murillo, que es una filósofa española, y que distingue la idea del tiempo privado como el tiempo dedicado a uno mismo y el tiempo doméstico como el tiempo dedicado a otros. A otros, sí. Entonces, a mí me parece que permite distinguir entre los usos masculinos y femeninos de algunos artefactos. No solo masculinos, también de otros actores dentro del escenario familiar, como los jóvenes, por ejemplo, que hacen, me parece, usos propios de algunos de estos artefactos, no solamente tampoco del televisor, sino también de el tocadiscos y otros elementos, y en particular del televisor. Ahora lo voy a desarrollar un poco más, pero de algunos tipos de televisores, que son los televisores portátiles, que habilitan esto de llevar el artefacto de un lugar a otro y tener usos particulares de eso. Ahora, los usos particulares del televisor, de la radio y de otros artefactos vinculados al entretenimiento no son iguales para las mujeres y para las varones. La idea del consumo degradado está muy presente y es esta idea de que mirar televisión implica perder el tiempo. Ahora, ¿cómo salir de eso? Bueno, para los varones, como aparecía en una de las publicidades del principio, si con el televisor usted está aprendiendo otra cosa y puede ganar un dinero extra porque aprende a hacer servicio de televisores, ahí evita esta idea de perder el tiempo. Pero también puede pasar por otro tipo de consumos.
no aparece tanto con el televisor, pero sí con los artefactos de música. Los varones escuchando música aparecen aprendiendo o disfrutando un tipo de consumo que por su vínculo con la alta cultura es un consumo no degradado. En cambio, las mujeres aparecen cuando miran televisión en esta lógica de perder el tiempo, y para evitar perder el tiempo lo que se les propone es hacer algo, hacer las tareas domésticas simultáneamente al acto de mirar televisión. Entonces, en la viñeta de arriba ustedes pueden ver a Doña Tremebunda, que es un personaje de Lino Palacios, que apareció primero en Para Ti, pero bueno, esto está reproducido en el diario La Capital, que se manda a hacer un televisor que al mismo tiempo es cocina. Entonces así puede cocinar y no perderse la novela. Pero ese tipo de discursos que proponen esos usos simultáneos son mucho más repetidos y mucho más frecuentes y aparecen ya como indicación para las amas de casa. Señora, no pierda tiempo, mientras mira la televisión, haga algo útil, que es lo que aparece en el primer fragmento que ustedes tienen ahí, que también es de un artículo del diario La Capital, ya como supuesto, como aparece en el segundo artículo que ustedes tienen ahí reproducido, que es la promoción de un programa femenino que va a empezar a salir en la televisión en Canal 8, que se llama Buenos días, mucho gusto. No sé si les hace acordar algo. No eran muy originales con los títulos, evidentemente. Bueno, Buenos días, mucho gusto se propone como una ayuda al ama de casa que le va indicando cosas mientras el ama de casa hace su trabajo. Esto no es una novedad, no es una cosa original de Mar del Plata, es algo que ha sido estudiado, por ejemplo, para el caso de los Estados Unidos, cuando se dice que la televisión es como una radio con imágenes. Tiene que ver con esto, con atraer a la audiencia femenina que pueda hacer las distintas tareas de la casa y que sea atraída por la banda sonora de lo que va a pasar. Cuando hay algo importante que va a pasar, uno sabe por la música que tiene, y esto sigue siendo así. Vos estás cocinando, escuchás que ponen tal música, sabés que va a pasar algo y te acercás a mirar qué es. Y esto es en realidad el supuesto de lo que aparece en este tipo de discursos, pero que de alguna manera da cuenta de cómo se asume que los usos masculinos y femeninos de estos artefactos son distintos. Para este mismo periodo, los varones a los que entrevisté recordaban no ver el partido de fútbol como lo pensamos hoy, porque no se transmitían todos los partidos, se seleccionaban algunos y se transmitían solamente algunos y en diferido, entonces eso ya no tenía el mismo sentido, pero sí recuerdan haberse reunido para mirar algún partido o para escucharlo por la radio, y los varones se reunían y se sentaban y lo único que hacían era sentarse y escuchar lo que estaba pasando en la radio o mirar lo que estaba pasando en el televisor y eventualmente hacer un comentario con el otro varón. Y eso era un consumo legítimo, que no es lo mismo para las mujeres, que el consumo legítimo era hacer eso simultáneamente a otras tareas, sino era una pérdida de tiempo. Y decía esto de los televisores portátiles y los artefactos como el discofón, que también es un tocadiscos, pero que a diferencia del combinado es un tocadiscos que se puede llevar de un lugar a otro. Si bien los usos diferenciados ya existían, digamos, en cuanto hay programación diferenciada, hay usos diferenciados, pero el hecho de que exista un artefacto portátil permite que uno se lo lleve a un lugar particular y mire y haga en un lugar particular lo que quiere sin ser interrumpido por otros miembros de la familia. El lugar particular de las mujeres es la cocina, que no es un lugar particular, en todo caso es un lugar compartido con otros miembros de la casa. Pero incluso si es solo de las mujeres, normalmente lo que se hace en la cocina es algo siempre destinado a otros. En ese sentido es un uso doméstico más que privado. Bueno, para concluir, quería volver sobre algunas de las cosas que les había comentado al principio en relación a dos cuestiones que tienen que ver con las preguntas que a mí me hicieron durante mucho tiempo cada vez que iba a presentar algo de esto por ahí.
Una, ya les dije, Mar del Plata, ¿por qué Mar del Plata? Y la otra es, ¿por qué este tema? Entonces, frente a esas dos preguntas, yo quería concluir diciendo dos cosas. Volviendo sobre Mar del Plata, me parece que es un caso que permite pensar algunas cuestiones que, al descentrarse de Buenos Aires, ponen de relieve estas desigualdades regionales y las diferencias, no solamente en el tiempo, sino en las formas de apropiarse de estas nuevas tecnologías y de los consumos de lo que se gestaba en la capital federal, en el Gran Buenos Aires. Y respecto de la otra pregunta, de por qué investigar estas cosas vinculadas al consumo doméstico y a prácticas tan prosaicas como mirar televisión o usar un lavarropas, a mí me parece que el consumo de estos artefactos permite rastrear la construcción de las distancias sociales en la vida cotidiana. Me parece que es una entrada para pensar la construcción, por ejemplo, de las identidades de clase y las distancias sociales en ese nivel, y también para pensar en las desigualdades, en donde me parece que no son solamente relevantes las desigualdades de clase, sino también las desigualdades regionales y fundamentalmente las de género. Me parece que en una aproximación a este tipo de problemas, la mirada de género es particularmente relevante. Bueno, y eso es todo, así que muchas gracias. Iniciamos una ronda de preguntas. No sé si hay preguntas para hacer. Más que nada te quería hacer proponerte si puedes comentar un poco más cómo entronca con la cuestión de la historia de la familia, con qué preguntas te haces o pones en diálogo con la historia de la familia. Siempre digamos, en esto que entiendo que se inscribe dentro de lo que solemos llamar la historia local, ¿no es cierto? Bueno, en particular en relación a la historia de la familia, a mí algo que me interesaba mostrar era la inadecuación de algunas fuentes para mirar algunas cosas. La historia de la familia en Argentina fue leída fundamentalmente a partir de un registro estadístico, bueno, y de fuentes censales, y después hay un trabajo muy interesante sobre representaciones. Pero en el nivel de los registros censales hay una lectura que tiene que ver con la temprana y sostenida hegemonía de la familia nuclear, que para mí, por supuesto, es relevante, pero en algún nivel opaca una diversidad muy importante de formas de vivir en familia, que tienen que ver con que, por ejemplo, a pesar de la predominancia de los hogares nucleares, muchos hogares nucleares, por ejemplo, por lo menos en Mar del Plata, pero me parece que esto podría pensarse para otros lugares también, están cerca de hogares emparentados. Entonces, muchas familias tienen una vivienda y en la parte de atrás del lote vive alguien de la familia, o enfrente, o al lado, o a 2 cuadras, o en el barrio. Y en los usos de los electrodomésticos esto es en parte visible, porque hay muchos electrodomésticos que viajan de casa en casa. En el uso del televisor esto es más visible, porque como no había muchos televisores y esto es un consumo que se estaba esperando, que la gente quería ver televisión y qué sé yo, es más visible. Mucha gente se movía de una casa a la otra, iba a la casa de un vecino, pero muchas veces el vecino además era un pariente. Entonces iban a ver televisión a estas viviendas. En ese nivel, a mí me parece que reconstruir esos usos, que solamente se pueden abordar a escala local, permite dar cuenta de unas prácticas que son mucho más diversas y mucho más porosas que lo que uno podría interpretar a partir de la lectura de un censo, donde ese tipo de cosas no, por supuesto, no está registrado, porque no es imposible de registrar eso en términos censales, ¿no? Incluso no tendría sentido hacerlo, ¿no? En términos de la reconstrucción de las formas de vivir en familia, son prácticas que permiten entender la supervivencia de ciertas redes de reciprocidad, no con las redes de parentesco
completas, pero sí con ciertas redes de parentesco que se construyen no solamente por el vínculo de parentesco, sino también por el vínculo de residencia, y que se pueden observar en este tipo de prácticas y que sostienen en algún nivel la realización del trabajo doméstico. Para mí esas prácticas son en buena medida sostenidas por mujeres y implican compartir ciertos aspectos del trabajo. Y en el caso de los estudios de representación de los últimos años, los ves como un poco desvinculados de la cultura material. Sí, a mí me parece que sí, que hay estudios que son muy atractivos de las representaciones de la vida familiar que se inician. ¿Puedo preguntar cuáles algunos autores o por desconocimiento directamente? Sí, de la línea demográfica, Susana Torrado. No, sí, de la parte demográfica. De la línea de las representaciones hay un artículo clásico, que es, bueno, clásico digo yo, de Eduardo Míguez, que está en la historia de la vida privada en Argentina. El del modelo de clase media. El del modelo de clase sí. media, y después los trabajos de Isabel Acose, que también retoman esa idea del modelo de domesticidad, que para mí son muy atractivos porque además plantean la existencia de una diversidad de modelos de domesticidad y distintas apropiaciones de eso, pero no en el nivel de la cultura material. A mí esto es por ahí una interpretación con la que no necesariamente todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Pero Michael Anderson, que es un historiador de la familia inglés, identificó en su momento 3 grandes líneas de estudios de la historia de la familia: la línea demográfica, la línea de los sentimientos y la línea de la economía doméstica. Anderson hizo eso en el 88, o sea que hace ya bastante, y hizo eso en relación a la historia de la familia europea y mostrando cuáles eran las líneas a partir de las cuales se había cuestionado la historia de la familia parsoniana. A mí me parece que en Argentina la línea demográfica nunca terminó de cuestionar la interpretación germaniana de la transformación familiar, más bien la convalidó. La línea de los sentimientos se distancia un poco más y porque toma esta idea de que la diversidad existe, la diversidad de formas familiares existe, y estudia las representaciones y la construcción de un modelo como un modelo en ese nivel de las representaciones y de los discursos, y se entronca con la tradición que Anderson identificaba como de los sentimientos, pero la tradición vinculada con la cultura material y la tradición vinculada con los estudios de género, que en su momento Anderson no incluyó entre las aproximaciones que él enumeró, en Argentina no fueron tan desarrolladas en lo que es el estudio de la vida familiar. Entonces, la diversidad en esos estudios de las representaciones se supone, pero tenemos pocos datos de cómo efectivamente eso se materializaba en las prácticas de la gente. Y en términos de los estudios de género, hay mucho de historia de las mujeres en Argentina y mucho menos de la construcción de las desigualdades de género, sobre todo en el ámbito de lo que es la historia de la vida familiar. Entonces, en ese nivel es que a mí me parecía que había algo, y todavía hay mucho en realidad para decir sobre eso, y donde un análisis de caso me parecía que podía decir, o intentar por lo menos decir algo respecto de esas apropiaciones y de esa diversidad en el nivel de las apropiaciones. Yo quiero hacerte una pregunta. A mí me resultó muy interesante el trabajo y en realidad una vez se pregunta de cosas que no están, por eso pregunto sobre 2 cuestiones. Es si las entrevistadas tienen esa percepción que da cuenta los chistes y demás sobre sus condiciones de mujeres en la época. No sé si se entiende. Digo, todos los chistes de alguna manera tratan a las mujeres como hiperconsumidoras, cuando uno sabe que una parte importante de los programas están hechos pensando en ese público y demás. Digo, si las mujeres entrevistadas tienen esa idea de cómo percibían esa... Y la otra cosa que te quería preguntar, bueno, es una vinculada a los niños,
porque me parece que también son como sujetos donde hay mucha diferenciación entre lo que se les brinda y las posibilidades que los padres le dan a esos niños para ver televisión, ¿no? Eso es con respecto a las mujeres y los niños. Y la otra es preguntarte si no te planteaste pensarse que no es un electrodoméstico, pero qué pasaba, por ejemplo, o si no preguntaste en las entrevistas si utilizaban filmadoras, si se filmaban, porque los 60 es como, me parece, un boom del Super 8, creo. No sé, yo soy medio, no sé muy bien eso, pero me parece que hay mucha cosa doméstica porque se filmaban los cumpleaños, todo sí. Bueno, ¿qué pasaba con esas imágenes, ¿no? en la familia? Arranco por la segunda. No pregunté. Y en un momento me tenté porque supe de Home Movie Day y estas películas familiares y pensé, uy, esa fuente es la gloria. Y después no conseguí, no llegué a encontrar y encontré gente que tenía, pero no las tenía en buen estado, entonces no las podía ver. Pero sí, yo creo que si alguien pudiera acceder a ese tipo de cosas sería una fuente muy rica. Sí, yo sé que Andrés Levison tiene películas domésticas desde el año 30 juntadas, ¿no? Cosa que cuando me lo contó yo digo, ¿cómo del año 30? Genial. ¿No? Y en esa línea de las representaciones construidas, las representaciones visuales construidas por las propias familias, en el grupo de investigación en el que trabajo, Andrea Torrichella hizo su tesis sobre eso, representaciones personales familiares en fotografías familiares. Pero no es algo que yo me haya dedicado a observar, mucho menos. En general, las fuentes que implican lo visual a mí me parece que requieren de un análisis mucho más, de un análisis distinto. Pero a mí me llamaba la entonces, atención este chiste de la cocina, el televisor hecho una cocina, sí. Y digo, estas señoras que hablaban, digo, ¿tenían registros de que eran tratadas así como consumidoras? ¿Tenían ese registro o no? Nada, pasó como al olvido y como pasan mil cosas, digo. Mira, las mujeres tenemos poca memoria, aunque los hombres creen que tenemos mucha. Sí, las mujeres más grandes me parece que no tienen ese registro. Y las mujeres más jóvenes identifican con esos mismos estereotipos, o sea, no tienen una lectura crítica de esos estereotipos construidos por los medios en algún nivel, sino que toman esos estereotipos para identificar a sus madres o para identificar a otras mujeres. Lo que me parece que vos me estás preguntando, que es sobre la conciencia de cómo las trataban los medios, no, yo no lo encontré. Ninguna que me dijera, ay, mira cómo nos representaban. Sí, yo iba a hacer una pregunta muy parecida de lo de las filmaciones, pero de otro lado, y cerca del tema de familia también, porque me pareció súper interesante que muchas de las narraciones que dijiste, que contaste, como marcaron divisiones, ¿no?, en la familia. Como las mujeres se usan así, los hombres usan esto así, los chicos se usan este material de otra manera. Y es interesante porque a la vez la televisión es algo que por una manera todos se juntan y se miran la misma cosa. Y son tecnologías que también dominan el espacio, ¿no? Como que si está la televisión, todos tienen que mirar el mismo ruido, ver las mismas cosas. Entonces pensaba también cómo es como que la familia se acerca juntos sobre la misma máquina, ¿no? Y por el otro lado, con las fotos, una cosa que me ocurrió, que es como, no sé si pasa eso en Argentina, pero en Estados Unidos, y yo sé que en otros lugares también, la cuestión de movilidad social, de tomar fotos con los aparatos electrodomésticos, sí, ¿no? De cuando llega la heladera a casa, de toda la familia toma una foto con la heladera,
y cuando llega a la televisión por la primera vez hay una foto de la familia con la televisión. Parecido con los autos, ¿no? Que cuando llega el auto, que es un logro familiar de comprar esta máquina. Sí. Pero después, si hay esta dispersión de que, y pelea de cómo uso cada uno la misma máquina, no sé, me parece como una contradicción. Claro, sí. Exactamente. No sé si es algo que pasaba en tu investigación o... Estaba buscando, pero no la puse. Hay una foto que a mí me encanta, que es exactamente eso que vos decís, pero no es la foto que se saca la gente cuando llega el aparato a la casa, sino que es la foto de una celebración de una primera comunión, y después hay otra foto que es de la misma familia, pero de 6 años después, otra primera comunión. En las dos comuniones, la heladera eléctrica está en el fondo como un miembro más de la familia, formando parte de la celebración. Entre las dos fotos cambia la heladera, es otra marca, es otro aparato, pero en las dos veces está en el mismo lugar, formando parte del conjunto fotográfico. Ahora, respecto del anterior que decías y de esta idea de las tensiones entre los artefactos que unifican y que al mismo tiempo generan esas divisiones, a mí me parece que efectivamente hacen eso, pero hacen las dos cosas, y no sé si eso es una contradicción, es una tensión que está ahí presente, y de hecho Lynn Spiegel sostiene que la televisión tiene que hacer eso, tiene que al mismo tiempo unir a la familia, pero indicándoles el lugar preciso que a cada uno le corresponde. También hay momentos distintos en relación a los usos del televisor. Hay un primer momento donde cuando hay pocos programas, por lo menos en Mar del Plata hay pocos programas, el canal local funciona nada más unas pocas horas, y cuando hay señal, todo el mundo está mirando. No importa qué pase en la televisión, todo el mundo mira lo que pasa, porque es lo que hay. Pero después, cuando eso se extiende, el horario de la televisión se extiende y hay programas dirigidos a distintos públicos, la propia televisión plantea usos particulares del artefacto, que pueden entrar a veces en competencia o no, o generar estas divisiones, pero bueno, van cambiando, me parece, también a lo largo del tiempo. La presencia además de un televisor supone también otras dinámicas dentro del espacio familiar. En definitiva, que me parece que no es una contradicción, sino más bien una tensión que se instala y que permanece a lo largo del tiempo, y que en relación a los usos diferenciales o comunes de esos artefactos, eso hay que verlo en el tiempo, porque no necesariamente es igual en distintos momentos de la historia del consumo de esos artefactos. Si pensamos el consumo no solamente como el acto de comprar, sino después los usos vinculados a esos artefactos. Sí, yo... No, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? La cuestión del uso diferenciado. Vos mencionaste en algunos momentos la cuestión de los jóvenes, ¿no? Bueno, no son ni la ama de casa, ni el varón, ni los niños, ¿no? Están como en ese lugar así medio indefinido, que justamente hay como un tema también hasta nosotros por lo menos en algunos sectores de la bibliografía lo trabajamos para los 60, como de un rechazo hacia la televisión, ¿no? Que representa de alguna manera la cultura, digamos, nuestra cultura degradada, ¿no? Y la cultura de los adultos, del mundo burgués. Yo como que choca un poco con las tendencias modernizadoras desde el punto de vista cultural que también se despliegan, digamos, en las ciudades argentinas en ese momento, por lo menos en Buenos Aires. No sé si vos esto lo observaste también en Mar del Plata, que es una ciudad que también tiene una vida cultural muy pujante, el Festival de Cine, por ejemplo, ¿no? Es el año 54, ¿Qué pasa ahí, no? Digamos, si hay como un lugar diferenciado en relación con los jóvenes, si vos lo llegaste a analizar. En relación con la televisión, los jóvenes no me hablaron mucho, los que eran jóvenes entonces, ¿no? Me hablaron mucho de televisión en esa época de sus vidas, me hablaron más de televisión cuando eran chicos. Y de los artefactos que me hablaban de cuando eran un poco más grandes era el micrófono, que era lo que permitía este tipo de formas de entretenimiento domésticos, o en el sentido de en el hogar, pero sin compartir ese espacio con los padres,
porque ahí la marca de distinción en parte tiene que ver con la música que elegían escuchar, entonces eso ya implicaba como una ruptura generacional y bueno, la música, el rock y la nueva ola la escuchaban los jóvenes y los adultos ya no. Eso fue lo que encontré, que los jóvenes no me hablaban del televisor. En cambio, los padres, y ahí Felisa aparece de nuevo hablando de sus hijos y cómo sus hijos se llevaban el televisor a su habitación para ver algunos programas, con lo cual no sé si es tan claro que los jóvenes no la usaran, sino que por ahí no hablaban o no hablan de esos usos porque efectivamente son usos degradados en el imaginario. Un consumo así medio culposo. Sí, pero sospecho que no es que no la usaran o que no vieran. Bueno, también me parece que la programación, a ver, hay un montón de programas que están vinculados a los jóvenes. Sí. Habría que ver cómo funcionan en posibilidad de consumo. Pero que también proponen como, bueno, un tipo, sí, ¿no? De sí, joven, sí, como en particular, sí. quizás el de la nueva claro, ola. Claro. Pero esos eran los jóvenes, no sé, había también de eso. Sí, seguro. O sea, eso representaba un sector, digamos, sí, importante. Sí, no, me parece muy interesante la idea de interrogar la vida cotidiana y la vida familiar a través del equipamiento del hogar. Me parece un problema, cómo se le entra al mundo de la vida cotidiana es o por el tiempo, por la plata, o por el trabajo, o por los gustos. El equipamiento está bueno y también porque permite esta mirada retrospectiva, mucho más complicada a través de que fuentes secundarias, digo, mucho más fácil podría ser demografía en ese sentido porque se sabe, ¿no?, la cantidad de hijos que tienen las personas desde los primeros censos hasta la actualidad, ¿no? Y no sé, la cantidad de velas que tenían los hogares en 1800 cambia, digamos, la electricidad y demás. Sí, por ahí es interesante empezar a traer esos electrodomésticos, artefactos al presente y ligar por ahí, no sé si lo pensaste, la historia de la televisión con la historia de la familia, cómo el consumo de la televisión fue cambiando hasta la actualidad, y porque si en la actualidad vas a empezar a tener ya mucho más fuentes de información. Sí. Desde la encuesta de los hogares, del gasto de los hogares que está publicada, entonces eso por ahí como, digamos, traer estas relaciones y hacer hablar al equipamiento sobre la familia en tiempos más recientes. En realidad, cuando terminé con la tesis, yo quería discutir en la tesis la idea de que la familia moderna estaba tan extendida. Yo estaba muy centrada en las décadas centrales del siglo XX y quería discutir eso. Cuando terminé con la tesis, en realidad una tiene siempre muchas opciones, ¿no? Y por dónde sigo y qué hago ahora, y una opción era seguir con un periodo posterior. Pero la que más me atrajo, y es lo que estoy tratando de hacer ahora, fue pensar en profundizar el estudio de las desigualdades sociales construidas en el espacio doméstico. Se fui hacia otra cosa. Una de las críticas que yo me hago respecto de mi propio trabajo es que tengo una mirada muy de clase media, y en los hogares de clase media en Argentina hay siempre presente o siempre no, pero en muchos casos presente una actora a la que yo le dediqué poca atención, que es la empleada doméstica. Entonces me pareció más interesante seguir por ese camino y ver cómo se construía la diferencia de clase en el interior de los hogares y qué lugar ocupaba la cultura material en ese nivel y en la circulación de saberes respecto del trabajo doméstico entre el ama de casa y la empleada, y esas relaciones que están en una zona gris y que también en la historia de la familia han sido bastante descuidadas en Argentina. Para mí era un tema poco explorado y que me permitía darle una vuelta de tuerca a lo que venía viendo, que me resultaba muy atractiva. Entonces en realidad no me vine para el presente, sino que más bien volví hacia este periodo de las décadas centrales del siglo XX con esta otra
otra pregunta, que es donde estoy ahora. Tratando de pensar en la construcción de las distancias sociales y de la clase social en el interior de los hogares, en la vida cotidiana, pero y entre mujeres además. Y para mí es como, no sé, el tema, de que casi no digo nada y que es como una deuda que tengo. Pero sí, me parece que tenías razón con tu señalamiento de que seguro venir hasta el presente podría permitir ver otras cosas y con otras fuentes y tal, solo que decidí hacer otra cosa. Hay una canción de Mariana Walsh que dice que pretenciosa es la Juana, cuando tiene techo y pan también quiere la ventana, porque quiere mirar televisión. Y sí. Y da tema, ¿a qué hora miraban televisión las empleadas con cama? Bueno, eso para mí es un dato, no conocía esa canción y la Juana se llama. Y cuenta la historia de una persona que viene del interior y se emplea con cama y que bueno, ahora quiere ver televisión. Y en Mar del Plata, ahora quiero hacerme, porque uno cuando mira las décadas centrales del siglo XX en Buenos Aires, las migraciones internas están muy presentes y toda la diferencia de género es muy interesante, o sea, se ve, es muy evidente, ¿no? Sí. Me pregunto si en Mar del Plata también hay una migración interna grande. Sí, porque Mar del Plata, como es una ciudad turística, en el verano tiene un mercado de trabajo muy atractivo para algunos migrantes que vienen del norte, en particular de Santiago del Estero, pero de Tucumán. Bueno, esas migraciones que muchas veces son estacionales, en muchos otros casos dan lugar a residencias más permanentes. De hecho, la ciudad crece muchísimo en este mismo periodo y ese crecimiento no es tanto crecimiento vegetativo, sino crecimiento de migraciones. Mar del Plata es una ciudad de migrantes, primero de migrantes de ultramar, sobre todo italianos y españoles, pero después de migrantes internos. Segunda, Aurelia, que es una de las entrevistadas que aparecía, Que es santiagueña, es un ejemplo, un ejemplo de ese tipo de migraciones. Pero además, cuando ella cuenta la migración, la explica a partir de las comodidades domésticas que no tenía en Santiago del Estero y que encontró en Mar del Plata cuando fue a trabajar por un verano. Y después dice, cuando vimos lo que era esto con su marido, no quisimos volver. Y lo que era esto era que en la casa tenían agua corriente y electricidad. No es que estamos hablando de si fueron a vivir, no sé, o que hablan de la playa o que hablan de los teatros, hablan del agua corriente y la electricidad. Y eso me parece que era un motivo para otros migrantes para quedarse en Mar del Plata. No es un gran centro urbano, es una ciudad que es chica en esa época, todavía más chica que ahora, y que tenía tierras relativamente accesibles porque eran más baratas, pero además porque no quedaban tan lejos del centro, porque venirse a Buenos Aires y conseguir un lugar para vivir era conseguir un lugar para vivir bastante lejos. En Mar del Plata no, es una ciudad más o menos chica, entonces todo eso siempre queda relativamente más cerca, relativamente más barato y sin embargo con acceso a estos bienes que aparecen como los bienes del centro. Entonces sí es una ciudad que crece mucho y muchas de esas mujeres migrantes se emplean como mucamas de hotel en el verano y como servicio doméstico en el invierno. No, yo te quería hacer una pregunta metodológica, entre comillas. Me parece, muy atractivo que vos te plantees esta idea de recuperar o reconstruir la cultura material. Y claro, para el estudio demográfico las fuentes son evidentes, para los estudios de representación también son variadas, etc. Y acá la entrevista es clave, aparentemente, y vos por todo lo que expusiste recién entiendo que haces como una lectura muy, digamos,
muy singular, muy, digamos, detenida de tus testimonios. Entonces decir, bueno, que dicen que es el 65 porque en realidad intentan construir que esto está desde el inicio, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, al mismo tiempo lo que me interesa saber es qué problemas encontrás con esa fuente de entrevista o cómo controlás, además de esa lectura inteligente, que esté reponiéndose ahí, que tenga que ver con la efectiva cultura material y además, digamos, con imaginarios que efectivamente están circulando, porque a lo mejor cuando recurres a otros imaginarios, a lo mejor sería más evidente, en esos otros imaginarios pueden estar también elementos que tienen que ver con la industria cultural o con otras cuestiones. Entonces, si me podés comentar algo de eso, ¿qué es la entrevista? ¿Cómo lo controlás? Pero puedo agregar algo a eso, sobre todo cuando hablamos de la televisión, que la gente contesta cualquier cosa. O sea, vos preguntás, hacé una encuesta sobre Tinelli y te vas a encontrar que nadie ve Tinelli. No hay nadie que vea Tinelli, clase media, nadie vio Olmedo. Bueno, todos los que estudiamos algo relacionado con la televisión nos hemos encontrado con eso, ¿no? O sea, ese discurso avergonzante de la televisión es fuertísimo para las entrevistas y en general para la televisión, es decir, los medios masivos, las entrevistas son tremendamente engañosas, ¿no? Perdón. Me parece que los dos tienen mucha razón en lo que dicen y en realidad yo no sé si tengo una solución para eso, pero lo que traté de hacer fue, en primer lugar, trabajar las entrevistas como discursos y no como expresiones directas de la experiencia, sino como discursos sobre esa experiencia que evidentemente están mediados por otro montón de cosas, pero además como discursos que no son monolíticos, porque las entrevistas en general depende, ¿no? Siempre hay entrevistas más ricas que otras y eso es así, qué sé yo, hay gente que Elisa es mi favorita por algunas razones, pero en general no son monolíticas y en algunos momentos se toma el discurso del deber ser y en ese sentido de lo que está legitimado y de lo que la gente cree que tiene que decir, y en otros momentos de la entrevista se dicen otras cosas o se dicen sin decir. Hay muchas cosas que se pueden trabajar a partir de lo que está supuesto en algunas respuestas o de las desviaciones en las respuestas a las preguntas que uno hace. Normalmente en una conversación ese tipo de cosas pasan permanentemente. Te preguntan a dónde vas y la respuesta es a comprar fruta, y a comprar fruta no es un lugar, es una acción que puede implicar ir al supermercado, ir a la verdulería, no estás contestando efectivamente lo que te están preguntando, o sí, pero eso tiene que ver con lo que uno considera relevante como respuesta para lo que le están preguntando. En mis entrevistas, esos deslizamientos entre la pregunta y la respuesta, o las vueltas que algunas personas tienen que dar para llegar a explicar, para llegar a la respuesta de lo que les estoy preguntando, para mí son significativas y en ese nivel me permiten conocer algunas cosas, que no la experiencia de cómo efectivamente las cosas fueron, pero sí algunos aspectos de cómo las personas a las que entrevisté reconstruyen en términos de memoria y en términos de discurso, atravesados por las representaciones presentes, por discursos en torno de lo que creen que es legítimo contar o no contar, por miles de cosas, el recuerdo del pasado. En relación a algunas de estas cuestiones en particular, es muy interesante contrastar lo que dicen personas de distintas generaciones. Porque los que eran chicos en esa época, en general tienen menos reparos en contar algunas cosas porque no las sienten como propias. Entonces no sienten que
si las cuentan se estén poniendo en situación de ser juzgados a sí mismos. O las cuentan de otra gente. Lo que hacían las vecinas que se compraron el primer lavarropas es una anécdota puntual de una entrevista. Que una entrevistada contaba que ella tenía una vecina que decía que las que se compraban lavarropas eran todas unas vagas. Yo creo que ninguna persona lo contaría directamente en primera persona, nadie diría yo decía que las que se compraban un lavarropas eran vagas. Pero esta entrevistada le contaba respecto de una vecina, que era de cuando ella era chica. Y ahí me permitía reponer una serie de cosas que probablemente nadie hubiera contado de sí mismo o de alguien de un par, porque no lo hubiera considerado digno de ser contado o hubiera sentido que se ponía en términos de ser enjuiciado. En esto de los deslizamientos, Felisa, que es mi preferida, tiene una... Le pregunto en un momento, ¿usted qué electrodomésticos había en su casa cuando se casó? Ah, no, porque mi marido era fantástico. Era el mejor marido del mundo. Tiene que ver, en el momento no te das cuenta, porque no necesitaba ningún otro electrodoméstico. No, ya lo tenía mi marido. La historia sigue que el marido era tan fantástico que compraba todos los electrodomésticos que salían y entonces ella era una reina del hogar porque su marido era el gran rey que la proveía de todo lo que necesario, ¿no? Pero el punto es que en el momento de la conversación no te das cuenta de que no te están contestando, o te están contestando lo que vos querés, pero dando una vuelta que en realidad está diciendo otras cosas. Y cuando volvés sobre la entrevista, porque la desgrabás, lees la transcripción y todo eso que es horroroso, pero que finalmente sirve, ves que ahí hay un deslizamiento que lo que cuenta, o que remite por lo menos a algo que tiene sentido en relación a otras cosas que también pasan. Que es esta idea de que ella era una reina del hogar, que el marido era el gran proveedor y que la historia del consumo tiene que ver con una historia con una historia romántica. Como de hecho se lo presentaba en la época, las mujeres eran las princesas o las reinas que recibían tiene sentido ese deslizamiento. Yo lo que quiero es que prestar atención a esos deslizamientos, a esos supuestos, a asumir que los discursos no son monolíticos y que en un momento te puedan decir algo pero después otra cosa, y que de hecho eso no implica una contradicción, sino por ahí que la gente es ambivalente, la gente es compleja y dice cosas y cree cosas que son que serían contradictorias, pero las tienen al mismo tiempo. Y eso es lo que me parece que le da riqueza a un análisis sobre este tipo de fuentes, que no resuelve el tema de la distancia entre la experiencia y el discurso de la experiencia, pero que por lo menos permite dar cuenta de algunas cosas que... Pero además hay una cosa interesante porque a mí yo creo como creo que la gente dice cualquier cosa. Sí, muchas cosas que tienen que ver con el recuerdo, la construcción del recuerdo y también la cosa vergonzante pero en el caso del trabajo de Inés creo que es diferente porque ella trabaja sobre la posesión de un objeto. Entonces, digo, ahí la gente como que me parece que es distinto porque hay otro tipo de vínculo, porque me parece que en consumir o no consumir determinados programas es diferente a tener o no tener un electrodoméstico, ¿no? Me parece que, y también para el que responde, porque creo que para el que responde tener un electrodoméstico en la década del 50 podía significar un estatus importante en el vecindario, la posibilidad de sociabilizar, que sus hijos no salieran y que vinieran los amigos para verlo. Digo, tiene que ver con otras cuestiones de pensar, bueno, si miraban o no a Olmedo, seguramente, o a Tinelli, ¿no? Tienen más que ver con una construcción de distinción que con un consumo degradado. En ese nivel es verdad que lo que yo estoy trabajando es distinto. Eso es completamente de acuerdo. Y gran parte de tu periodo tampoco hay mucha variedad en la televisión. Se te 8 y la repetidora que abarca llegado a fines de la década. No, después tenemos Canal 10, tenemos dos canales rápidamente, el 10 en el 65, pero bueno, sí, tampoco hay tanta diferencia. Muy poquito tiempo uno del otro, ¿no? Sí, muy poco tiempo. Tengo una pregunta, no sé si lo trabajaste.
La construcción de la posesión o llegar a ciertos electrodomésticos que, como vos bien señalás, por ejemplo la heladera, el irrisorio, el porcentaje de gente que lo tenía, y sin embargo durante el peronismo, ¿no? La adhesión a las promesas de consumo, las promesas de bienestar, cuando nosotros contrastamos contra datos duros materiales y vemos que por lo menos en los noticieros cinematográficos está la fabricación de tela llena de heladeras, pero después la gente no la tiene, ¿no? Sí. O los testimonios de Daniel James cuando doña María cuenta que aspiran a, pero que en realidad la materialidad no está. Si trabajaste algo de clase en relación con esa distancia entre la promesa, el discurso y demás, y la concreción de que era muy difícil acceder a esos electrodomésticos. ¿Sí? El no tener solamente lo encontré en muy pocos casos. En una familia de este barrio de Santa Mónica que terminó siendo de clase media, pero cuyo origen era distinto, y ahí aparecía sobre todo el esfuerzo del antes y la gran conquista de después haber tenido, porque en la lectura que yo hago, que es a partir de entrevistas que hice entre el 2005 y el 2007, la gente ya accedió a eso. Entonces, en algún nivel siempre es la gente que accedió en viajes. No necesariamente en la década del 40, pero en algún momento de su vida accedió a esos El relato empieza cuando ellos ya accedieron claro, a los bienes. Exactamente, y en todo caso es el contraste entre el momento en el que no lo tenían y era todo tan difícil, y en el momento en el que finalmente accedieron a eso. Y ese momento es siempre de una conquista. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no me parece tanto la idea de la promesa no cumplida, porque el relato es a partir del momento en el que ya lo tuvieron. Lo que sí encuentro es que el consumo de determinados tipos de artefactos en algún momento se instaura como condición de pertenencia y como condición de humanidad, y eso lo vi en discursos de empleadas domésticas que no los tenían. Y entonces ese no tener tenía que ser justificado de alguna manera diciendo que ellas también eran consumidoras, y que bueno, si no tenían un freezer, eso no implicaba que no fueran iguales que el resto, pero teniendo que justificar eso. Ante una pregunta que tenía tal artefacto en su casa, bueno, yo no lo tengo, pero eso no quiere decir que yo no sea, y eso ahí sí me parece que marca que la promesa del peronismo, cumplida o no cumplida, era suficiente para instaurar un parámetro a partir del cual considerar que tenías un nivel de vida bueno o no. Más allá de que lo hayan alcanzado durante el peronismo o mucho después, pero instauró ese piso como piso de pertenencia. Sí, de consumo. Sí. Es como que acceder a determinados bienes de consumo es como forma parte de los sectores medios bajos. Hay un trabajo de Roberta Sasatelli que te lo recomiendo muchísimo, que no recuerdo ahora el título, pero aborda precisamente la cuestión de la formación de la pertenencia de clase a una idea de la pertenencia a un esquema de nación a través del consumo, y la importancia de empezar a ver el consumo desde estos lugares, que es fundamental. Sí, y además me parece que ahí en todo lo que es la llamada línea blanca para el peronismo es como un lugar donde aplicar la industrialización o industrializarse. Entonces creo que ese diálogo es muy interesante. Yo el otro día leía algo de Claudio Bellini que dice algo así como, bueno, cuando se está hablando de la industrialización y de la economía agraria, dice, bueno, si hay algo que se instala verdaderamente en la Argentina es que después del peronismo ya todo el mundo asume que la industria es una forma
importante de la economía, ¿no? Claro. Y ahí me parece que todo eso está en el imaginario, ¿no? Eso seguro, pero a la vez hay ciertos trabajos que precisamente, bueno, yo vengo de la lectura dura de la materialidad, ¿no? Los de arquitectos, urbanistas y demás, que estudian el hogar, precisamente mostrando las distancias entre las promesas y la realidad. Y precisamente yo intuyo cosas muy cercanas a lo que vos decís. Para la gente, la promesa es la confianza, digamos, del camino. Aunque no tengan la heladera en casa, tienen el camino marcado y que en algún momento con el sacrificio van a llegar a eso. Cosa que para ellos antes era impensada. Sí. Y que con eso es suficiente. Sí. De todas maneras, el crecimiento... Exacto, Sí. exactamente. Igual el crecimiento del consumo de esos artefactos en este periodo es muy intenso. Porque si tenés el 3% de hogares con heladeras en el 47, para el 60 creo que es el 48%. Es un crecimiento ridículo. Pero para el 55, digamos, Sí, todavía es muy poco en comparación. Sí, yo no quiero decir que no tengas razón, pero lo que quiero es marcar que aún así hay un crecimiento y que la construcción enorme. de clases Sí. y la adhesión a ciertas cosas pasa por otro lado. Sí, totalmente. Totalmente de Es acuerdo. importante que la imagen, me parece, y la idea de pertenecer llega del objeto así. Bueno, ¿más preguntas? ¿No? Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.